Bueno, Milei habló anoche por cadena nacional, celebró el superávit financiero del 0,2% del PBI en el primer trimestre y dijo: el déficit cero es un mandamiento. También sostuvo que la era del supuesto Estado presente ha terminado y defendió el ajuste. Martín Redrado es economista, está en línea de teléfono. ¿Cómo andas, Martín? La Nata te habla, buen día. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, a ver, en principio una impresión general, contame qué te pareció el discurso de Milei. Bueno, el presidente ratificó un eje central de su gestión que a mi juicio se ha hecho carne en la sociedad argentina y que lo sabemos todos, Jorge, en nuestra economía familiar, que es: no se puede gastar más de lo que ingresa, no nos podemos endeudar sin ningún tipo de control, y bueno, esto es lo que está haciendo en el sector público, con lo cual el hecho de que Argentina haya ganado la batalla conceptual del equilibrio presupuestario me parece un punto importante. Dejar de manotear al Banco Central para poder financiar el gasto público, como se hizo en los últimos 14 años, es un paso adelante. Ahora bien, Jorge, queda por ver la sustentabilidad de poder mantener el equilibrio en las cuentas públicas. Es evidente que la licuación que se ha hecho o el atraso que se ha hecho de las jubilaciones, de los salarios, no es sustentable hacia adelante, y por lo tanto, no solo en aras de analizar, sino también de proponer, y quienes somos hacedores de políticas públicas, a mi juicio tenemos la obligación de proponer, para que el superávit fiscal sea sustentable, lo que vos necesitas es ampliar la base de tributación, es decir, que más argentinos salgan de la informalidad y puedan contribuir a través de sus impuestos a poder bajar la relación con el gasto público. Por lo tanto, aniquilar la informalidad, a mi juicio, debe ser una segunda etapa de este proceso, y también tener en cuenta, Jorge, que el equilibrio presupuestario es un medio, pero no puede ser un fin en sí mismo. Argentina necesita por delante tener un programa productivo, un programa federal que le dé a las provincias la capacidad de hacer sus propias infraestructuras, su propio esquema de desarrollo, y también basado en la innovación. Esto es lo que la Argentina debe hacer por delante. Cecilia. Hola Martín, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet te saluda. Primero te pregunto si es verdad o es mentira lo que dijo Milei sobre que este ajuste fue más motosierra que licuadora, o en realidad fue más licuadora que motosierra. Y segundo, me parece que ayer Milei por primera vez empezó a hablar de cómo se va a salir de esta recesión, ¿no? Habló de algunos sectores de la economía y de cómo seguir eso después. ¿Cuánto coincidís con que esto va a ser esta economía tiene una recesión profunda, pero un rebote? ¿Y cuánto te preocupa que nos vayamos a una recesión y nos quedemos estancados ahí? Bueno, yo destaco la convicción del presidente, en términos de que nunca he visto un presidente que tuviera esta convencimiento de que el equilibrio presupuestario es un valor en sí mismo. Ahora, está claro que hay cosas que no son sustentables, como te decía, en términos de, y ya de hecho hay un decreto que permite, por suerte, la actualización de las jubilaciones, pero digamos, se ha perdido poder adquisitivo, se ha perdido poder adquisitivo de salario, y ha habido también mucho, Cecilia, de pisar el gasto. Quizás la mayor pisada del gasto, si uno puede decir, es como cuando entran los gastos a una casa y en lugar de pagarlos, los pones en el escritorio y los pones en un pisapapeles y los dejas ahí. Por ejemplo, en las generadoras de electricidad, que se les debe en estos 3 meses 1 billón de pesos. Por lo tanto, por eso decía en la respuesta anterior que hay que darle, primero, destaco el convencimiento, pero también darle sustentabilidad, y a mi juicio esto se logra con una verdadera revolución impositiva, que esto significa ampliar la base de tributación,
bajar impuestos para nuevos trabajadores, para trabajadores que se incorporen a la vida laboral, sobre todo para el empleo joven, la reducción de aportes patronales por los primeros 2 años para precisamente hacer que más argentinos aporten nuevos impuestos, pero más bajos impuestos, y también una revolución exportadora. Yendo a tu pregunta, que tiene que ver si salimos de la recesión, el presidente menciona 4 sectores que son importantes. Recordemos, habló del agro, de la energía, de la minería, de todos los que son, industrias extractivas, servicios del conocimiento. Ahora, yo estoy convencido que la Argentina está para más. Esa es una Argentina de 20 millones de habitantes. Y nosotros tenemos que trabajar por una industria que sea competitiva, tenemos que trabajar por servicios que puedan exportarse al mundo. Argentina, te decía hace un instante, tiene que realizar una revolución impositiva y una revolución exportadora. Tenemos que ubicar las marcas argentinas en el mundo. Tenemos que ponernos como objetivo de la política exterior que en cada góndola de un supermercado del mundo haya marcas argentinas, porque lo que vale hoy en el mundo son las marcas, y esto es lo que hay que destacar. Entonces, si no hacemos nada de esto, claramente la salida de la recesión va a ser una salida para algunos sectores, pero no para toda la Argentina. Yo espero que tengamos una agenda de desarrollo y de crecimiento hacia adelante para que no tengamos solo unos sectores que puedan rebotar. Jessica. ¿Qué tal, Redrado? Jessica Bossi soy. Ayer el presidente en su discurso planteó que ya se había recorrido la mitad, más de la mitad del camino, se refería al esfuerzo, y pidió un último tramo de esfuerzo a la gente. ¿Es así? Porque si uno hace la cuenta, básicamente debería ubicar que en 3-4 meses ya debería haber una recuperación. ¿Coincidís con ese pronóstico o eso todavía está por verse? Los ciclos económicos son inexorables, Jessica, cuando uno los estudia tanto en nuestro país como en cualquier país del mundo. Es decir, en algún momento se llega al piso de la recesión. La pregunta es, como lo hacía Cecilia anteriormente, es si la salida es un rebote fuerte, como llamamos los economistas en B corta, es una U, es decir, muy suave, o es en una L. Lo que se ve por ahora es que algunos sectores, como decíamos, en Neuquén les va a ir bien, en Catamarca les va a ir bien, pero nosotros tenemos que generar economías de arraigo que permitan que los jóvenes se queden en cada una de las lugares del interior, en las ciudades del interior, y no venir a poblar el conurbano bonaerense. Para eso hay que pensar en cómo le damos federalismo a las provincias. Por ejemplo, necesitamos que los impuestos que se le han sacado a las provincias, cuando uno mira la coparticipación de impuestos, impuestos como el IVA, por ejemplo, tienen asignaciones específicas. El 11% de lo que se recauda del IVA va a financiar el ANSES, cuando todo el IVA debiera ser coparticipable entre nación y provincia. Bueno, esta es la manera de tener un desarrollo federal. Estos son los temas que hay que discutir por delante para que no tengamos solo algunos sectores que reboten, que salgan, pero lo que Argentina necesita es un rebote en B corta para todos los sectores, para el agro, para la industria, para los servicios, para el sector petróleo, minería, para la producción de valor agregado hacia adelante, el establecimiento de fábricas que nos permitan entrar en las mega tendencias mundiales como es la transición energética, negociar con Estados Unidos acuerdos que nos permitan, utilizar el litio para poder producir baterías para los autos que se fabrican en México y en los Estados Unidos. Ese es el camino para tener un rebote en B y no un rebote muy suave como si no hacemos nada, eso va a ocurrir, ¿no? Sí, y sobre el dólar, porque hay economistas incluso cercanos a las ideas de Milei que dicen que está atrasado. ¿Cuál es tu mirada? Buenísima pregunta. Siempre hay que preguntar es con respecto a qué, con respecto a qué está atrasado el dólar y a la cantidad de valores relativos. Yo prefiero concentrarme en que, y en esto todos coincidimos, hay que empezar a liberar el cepo. Es decir, esto no se saca de un día para otro, pero sí en esta idea de aportes, como te decía hace un instante. Por ejemplo, empecemos a sacar las restricciones que hoy hay para la compra de divisas. Vamos a dar un ejemplo.
Hoy la Comisión Nacional de Valores, que es una restricción del gobierno anterior, que no se ha sacado, te permite comprar 200 millones de pesos, es un montón de plata, pero para las empresas, para un giro de empresa normal, hasta de una pequeña y mediana empresa, no es mucho dinero. Tiene una restricción de 200 millones de pesos para comprar dólar financiero contado con liquidación. Bueno, esa restricción debiera levantarse hoy mismo. Otra restricción, en este caso del Banco Central, es que todos los exportadores tienen que vender los dólares que reciben, el 80% del Banco Central y el 20% en el mercado financiero, en el mercado de contado con liquidación. Esto está generando, Jessica, una oferta artificial de dólares en el mercado de contado con liquidación, en el mercado financiero. Mucha gente me pregunta por qué el dólar está planchado, no el oficial, sino también el dólar financiero. Bueno, porque se les está obligando a los exportadores a vender, valga la redundancia, obligatoriamente el 20% de lo que exportan en este mercado. Para ponerlo en números, Argentina exporta en promedio, si me permitís, para dar una cifra muy clara, 6.000 millones de dólares por mes. El 20% significa 1.200 millones de dólares que lo estás ofreciendo artificialmente, no es voluntario, no es que el exportador quiere voluntariamente ofrecerlo, y eso genera una gran oferta en el mercado de contado con liquidación. Bueno, saquemos esta restricción. Si no se quiere ir al 100% que se liquide en el Banco Central, que sea un 90-10, pero este es el camino para realmente ver cómo está el tipo de cambio. Martín. Y por último te digo, y con esto cierro, es que hay tres variables, una que corre en la economía argentina, otra que camina y otra que gatea. La que corre es la inflación, la que camina es la tasa de interés y la que gatea es la devaluación del tipo de cambio oficial. En algún momento tienen que converger. Martín, el gobierno ha hablado varias veces, lo ha dicho Luis Caputo, pero también lo ha dicho el propio Milei, de la idea de buscar fondos por unos 15.000 millones de dólares para abrir el cepo. Vos has estado sentado en esa silla eléctrica que es la del Banco Central. ¿Qué crees que es una buena idea tomar deuda para abrir el cepo? No creo que nadie te dé deuda. Primero, el Fondo Monetario no te va a dar deuda para que puedas intervenir en el mercado cambiario. La clave, por supuesto, es acumular reservas. Vos hacías mención a mi gestión en el Banco Central. Nosotros hicimos política anticíclica. Esto significa guardar en épocas de vacas gordas, cuando tenés superávit comercial, para poder usarlo en momentos de vacas flacas, como fue el 2008-2009, que tuvimos la crisis financiera internacional, y vendimos todos los dólares que era necesario, a pesar de que la política tenía y el Poder Ejecutivo tenía otra visión, y eso generó distintos encontronazos como son de público conocimiento, pero nosotros teníamos la convicción de que había que darle estabilidad cambiaria y por lo tanto vendíamos dólares porque los habíamos acumulado por superávit comercial, no por endeudamiento. Con lo cual, el camino que yo veo, Cecilia, hacia adelante es que el Banco Central acumule reservas. Por eso sería mucho más importante que, en lugar de que los exportadores vendan en el contado con liquidación, le vendan al Banco Central para poder acumular reservas, pero pensar que un endeudamiento nos va a salvar, primero, eso no va a ocurrir en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que todavía está verde, vamos a verlo en todo caso para fin de año, ni tampoco de fondos soberanos que puedan prestar para que se utilicen en el mercado cambiario. En todo caso, tenemos que buscar fondos para desarrollar infraestructura, para bajar los costos de logística, para mirar a generar nuevos transporte multimodal que nos permita hacer nuestra economía más competitiva. Para eso sí vamos a encontrar fondos, no en el Fondo Monetario, pero sí en organismos multilaterales y en otros fondos soberanos privados que puedan estar interesados en el desarrollo argentino. Lo que pasa es que eso parece que es en lo que el gobierno no cree, en el endeudamiento para hacer obra pública. Veremos, no han hablado nada del tema multilaterales, han dicho fundamentalmente que no hay plata para infraestructura, pero bueno, hay que darle a las provincias
digamos, que posibilidad cada que provincia, por ejemplo, ahí me abrís una puerta. Hoy las provincias que tienen capacidad fiscal, que tienen buena disciplina fiscal, que tienen superávit, tienen diálogo directo e incluso negociaciones directas con el BID, con el Banco Mundial, con la Corporación Andina de Fomento. Estoy trabajando con varias provincias también que tienen aprobados créditos y que necesitan solamente la firma del Ministerio de Economía, no necesitan ninguna garantía. Bueno, dejemos, eso es federalismo, dejemos que cada provincia tome su responsabilidad fiscal, haga las obras que son necesarias, porque esto cada uno lo va haciendo con su propio balance impositivo y fiscal. Argentina necesita desarrollar la infraestructura, necesita caminos, necesita trenes, necesita más puertos, precisamente porque también cuando hablamos del tipo de cambio no solo hay que hablar de el nivel del tipo de cambio, sino cómo bajamos costos, y uno de los costos que tiene que bajar la Argentina por delante es el costo de transporte, el costo de la logística para poder exportar más, y precisamente también atarlo con este otro concepto que decíamos hace un instante, una revolución exportadora. Argentina tiene que ser una máquina exportadora para generar dólares genuinos y no dólares de endeudamiento como hemos estado acostumbrados. Martín, una de las cosas que el presidente dijo ayer es que se terminó la era del Estado presente. ¿Vos pensás que esto va a durar? Bueno, depende de qué llamemos, Jorge, Estado presente. Yo, desde la universidad, un libro de cabecera que ha guiado toda mi filosofía es El humanismo integral de Jacques Maritain, ¿no? En donde él ahí habla de la doctrina de la subsidiariedad del Estado. Esto significa, Jorge, que el Estado tiene que estar presente allí donde no llega el sector privado. Lo que sí necesitamos, un Estado donde no haya los curros que estamos viendo todos los días, donde no haya los kioscos, donde no haya ñoquis, donde no haya militancia. Todo eso me parece bien, pero necesitamos un Estado presente en la educación, necesitamos un Estado presente en la salud, necesitamos un Estado presente en la lucha contra el narcotráfico para que nuestros pibes puedan desarrollarse y desarrollar aplicaciones que se puedan utilizar en todo el mundo. Necesitamos incentivos para la capacitación de nuestra gente, incentivos para la innovación. Miramos con admiración, y yo también suscribo, un país como Israel. Bueno, Israel tiene un Estado presente, pero un Estado que trabaja al lado de la gente, sin curros. Entonces, un Estado en las cosas que son esenciales para igualar oportunidades y obviamente auditando, con números claros, con transparencia, porque en definitiva lo estamos financiando todos los argentinos. Gracias, viejo, por la comunicación. Martín Redrado, quien hablaba, economista. ¿Qué impresión quedó del discurso de anoche? Bueno, el mensaje que quería dar el gobierno quedó dado, que era celebrar este número del superávit financiero del primer trimestre. De hecho, ayer especulábamos un poco si era cierto lo que decían desde el gobierno, que era solo eso y no iba a haber ningún anuncio, y que iba a ser en gran medida un texto técnico, más allá de que sí es cierto que hubo una definición política o definición más para la gente, que es, bueno, ya pasamos la mitad del camino, último esfuerzo, lo dijo con todas las letras el propio Milei. Es más, yo pensaba que iba a haber otro tema, porque como nadie conocía a los que estaban del otro lado, sí, del lado derecho de la pantalla, yo pensé, estos deben ser otros que van a hablar de otra cosa. No, era respaldar el equipo económico. En realidad estaba parte del equipo económico, el ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario... ¿El presidente del Central? Sí, el secretario, perdón, que quiero hacerlo por el orden. Claro. Había dos funcionarios del Ministerio de Economía, del gobierno, que eran Caputo y Quirno, que es el secretario de Finanzas. Después estaban las autoridades del Banco Central, que son Santiago Bausili y Vladimir Werning. ¿Esos estaban del lado derecho? Estaban mezclados, me parece. No, unos del derecho y otros del izquierdo. Mirando o sea, la pantalla, a la derecha estaban Vladimir Werning y Santiago Bausili, que es el más alto, y a la izquierda Pablo Quirno y... ¿Y por qué solo presentó a dos? Los dos que ocupan el más alto rango, básicamente. Okay. Quiso hacer un respaldo. Milei ha dicho
públicamente que habla con los que habla todo el tiempo de su gabinete son 4 o 5 personas. Bausili y Caputo son de esas 2 personas. Sobre todo, Sí. bueno, Caputo tenía una relación un poco antes, durante la campaña. En el caso de Bausili es un apéndice de Caputo, pero todo el tiempo dice que habla con él. Después hay otra cuestión que es cuando Marcos Peña hizo eso mismo con Nicolás Dujovne, que era ministro de Economía, y con Sturzenegger, que era presidente del Banco Central, eso generó un cortocircuito total. Y acá Milei es una especie de superhéroe con Pero capita que no pasa nada. O sea, ese no pasa nada. ese cortocircuito se generó primero en el mercado financiero. Y fundamentalmente, me quedé pensando mucho después de que dijiste eso ayer, y la verdad es que me parece que ese cortocircuito tenía que ver con que Federico Sturzenegger estaba sentado ahí y el jefe de gabinete, Marcos Peña, estaba tirando por la ventana la estrategia del Banco Central. Acá están todos diciendo estamos alineados en la misma idea. Entonces, me parece que ni por casualidad va a tener ese efecto. No, yo lo digo en entiendo términos para vos en los políticos. términos políticos de independencia del Banco Central y demás, pero en términos de un reflejo negativo sobre el mercado financiero, no creo que lo tengamos por eso. Y el mensaje quedó completamente circunscripto a la cuestión económica. No hubo ningún planteo como había alguna especulación con el tema de las universidades y demás, que es un tema que le preocupa mucho al gobierno porque todo el día de ayer hubo llamados e intentos de acordar y de bajar hay la una marcha. cosa, hay una cosa que Sí. pasa, ahora vamos a hablar después del informativo del tema de la marcha de hoy. Pero hay una cosa que pasa con la marcha de hoy, más allá del tema de la universidad, que va a ser una marcha de la oposición. Y el gobierno no tuvo una marcha de la oposición tan importante como todos presumimos que puede ser la marcha de hoy. Y ese yo creo que es el problema con la marcha de hoy. Que de golpe una oposición que no tiene líderes, pues no hay líderes de la oposición, logre juntarse en base a un objetivo común. Se está Pero- montando en un reclamo que es la marcha de las universidades, porque Yo lo si entiendo. fueran por ellos mismos quizás No va nadie. no va nadie. Pero no importa el motivo del reclamo. Y Lo sí- que importa sí es que se importa, junten. Sí, lo que pasa es que para Milei es una amenaza que se junte la oposición. Sí, claro. No, pero esto no tiene un correlato después en ¿Por el qué Congreso. pensás que no? Porque sigue sin tener identidad, porque él cree, estoy Pero, hablando de lo perdón, que cree, para porque Milei, que sigue se- sin tener votos, porque no hay una cabeza No ahí, importa, la porque oposición- cuando lo señales y digas que están todos juntos, ellos mismos La quieren mostrarse oposición no es solo el separados. Congreso, Cecilia. No, La no. oposición es la calle. La oposición Ah, es bueno. la calle. Hay Bueno, mucha no, gente está bien, común que yo va a ir a la pensé que- marcha de hoy también. Claro. Sí, Digo, por supuesto. eso me parece que al estoy gobierno totalmente de le acuerdo. importa. Yo lo que entendía es que Jorge hablaba de que era la oposición política. Claro, Si vos sí. tenés la oposición política ahí, No, a yo Milei no estoy le hablando- importa nada. yo Si estoy hablando si el de la reclamo es de oposición. gente La enojada con las oposición- políticas de Milei, perfecto. Si Eso hoy sí es hay un problema 100.000 para Milei. personas en la calle, esto es un problema para Milei. Sí, claro. Sí. Sí, Porque sí, hoy sí. hay 100.000, la semana que viene hay otros 100.000, y esto es un problema para Sí, sí. Milei. Es como que se supuesto. va acabando, perdón, ahora Jorge, Gonzalo. ¿Qué haces, acá, Océano? acá volví de Bienvenido a la Argentina. Volví de los- Bienvenido a Vuelta. la Argentina. Volví de los mares. No, pero digo, traté de informarme en las últimas 24 horas, pues estaba desconectado, pero es como que se va acabando ese umbral de tolerancia al ajuste también. Un poco lo que se puede leer es que... Yo no estoy segura. No sé, Yo tampoco. lo suelto Para para pensar. También se va acabando ese, digo, porque nadie dice nada. O sea, el gobierno mete y no se ve todavía la salida a la calle. A mí me decir, parece, sumo una cosita Sí. nada más, me parece que lo del umbral de tolerancia al ajuste, quizá si no se usara acá como mascarón de proa la defensa de la educación pública para colar un reclamo que es de estricta oposición política. A mí me parece que la presencia de la CGT, de las organizaciones piqueteras, de grupos de izquierda, más allá de que el reclamo es recontralegítimo y convoca a buena parte de la ciudadanía de manera espontánea y genuina, esto yo no lo niego, pero me parece que determinadas presencias desnaturalizan todo y le permiten al gobierno construir la idea de
esto es un fake, están usando una bandera noble para colar una oposición lisa y llana porque por las suyas no convocan. Hay que ver la proporción en la calle, pero todos nosotros conocemos y hemos visto en redes sociales de conocidos, de gente que está yendo a esta marcha y que gente que no está movilizada habitualmente y a la cual esto sí la moviliza. Me parece que lo que comentaba Jorge también tiene que ver con esto, que hoy va a haber mucha gente común, no politizada o quizás politizada, pero inclinada hacia sectores de la oposición, que va a estar en la calle no siguiendo un líder, sino por un reclamo concreto por algo que está haciendo el gobierno. Esto sí me parece que va a verse hoy en la calle. Nosotros, antes de que ganara Milei, dijimos, un problema que Milei va a tener es la calle. Y yo insisto con eso, y creo que hoy es el comienzo del problema de la calle. Yo no sé cómo va a terminar el problema de la calle, pero hoy es el comienzo del problema de la calle. Hay que ver cómo crece. No creo que sea importante para la gente que vaya o no a la CGT. Aparte que te digo, realmente no me parece mal que vaya a la CGT. Porque la CGT son, en teoría, se supone que junta a los laburantes. Bueno, pero no lo son, Jorge, lo sabemos. No lo son, yo ya sé. No, te lo digo bueno, para mí sí me parece que la presencia de la CGT de alguna manera ensucia la marcha. Sí, claro. Una cosa sería ver a gente de clase media, baja, alta, lo que sea, pero gente reclamando por la universidad privada o de sus hijos o por en la que cursó o en la que tiene un recuerdo. Y otra cosa es ver banderas de gente que tienen consignas políticas, que no son trabajadores, porque lo sabemos, que la CGT no lo son. A mí, esto es mi opinión personal, para mí, donde te meten la bandera de la CGT y donde te meten la de CTA y te meten la del Polo Obrero, y los tipos que están marchando por la universidad quedan ligados a la gente de Moyano. Sí. ¿Y qué tiene que ver? Lo que pasa, Rolo, es que yo lo pensé mucho y me acordaba de marchas en las que estuve hace 20 y pico de años. Y la política está dentro de la facultad. Pero no la CGT. O sea, no. Sí, está la CGT dentro de la facultad, sí, claro. Yo cursé en la UBA, pero nunca la vi. Vi a Franja Morada, el trotskismo, a la el izquierda. Polo Obrero, el peronismo, sí, el todas Polo las Obrero, dos sí, tienen... yo digo la CGT. en su rama, sí, en su rama, han ido 200 millones de veces, tienen corrientes políticas, tienen... o sea, yo creo que a los que marchan no es que les parece extraño que de repente tengan al peronismo al lado, porque lo tienen adentro de la facultad con una agrupación juvenil. Históricamente en la Argentina ha pasado eso. No me tergiverse. Yo hablo de la CGT, no del peronismo. Me parece lógico que esté el peronismo, el kirchnerismo, el Polo Obrero, Frente Izquierda, todos los que tuvimos en la universidad. Sabemos que están, algunos con más representación, otros. Yo hablo de la CGT y la CTA. Digo, si yo fuera a marchar hoy y veo a Moyano, sus guardaespaldas, y digo, ¿qué compartimos con ellos? ¿Qué está haciendo acá la CGT? Los que no le hicieron ni un solo paro a Alberto Fernández en 4 años. Eso es lo que a mí me hace ruido, nada más, pero por ahí soy yo prejuicioso. No, yo creo que hoy se convierte en una marcha sin ninguna duda política, a diferencia del planteo que haces vos, Lanata. Yo creo que esa unión de la política no tiene correlato, por ejemplo, activo en el Congreso. No van a votar lo mismo. No hay una unidad. El Congreso es un plato volador. Sí, pero no hay una unidad electoral, no hay una unidad. Yo creo que se unen porque se montan sobre un reclamo legítimo y que yo no sé si eso después cobra vida en otro lado. La calle vale más que el Congreso. La calle vale... Y sí, claro. La calle vale más que el Congreso. Sí. Y si no, pensá cómo terminó de la Rúa. Sí, la calle no vale más que... en un punto no debería ser... Yo no dije que tiene que terminar así, pero la calle vale más que el Congreso. Sí. Depende de lo que la calle inestabilice. Bueno, pero ojo que es llamativo que no se pudra, perdón, Ceci, es llamativo que todavía no hayan pasado cosas con el tema del protocolo, de la marcha, que la marcha sí, que la marcha no, con lo dramático que son algunas cosas que el bolsillo no alcanza. Verdaderamente es llamativo, por mucho menos en la Argentina han pasado cosas peores en la calle. Pero es que me parece que eso es lo que tenemos que mirar. No sé, pero yo escuché un montón de dirigentes políticos explicarme, incluso economistas, explicarnos o explicarme charlando y tratando de entender y buscando información y demás, que en marzo la sociedad argentina explotaba, porque un ajuste del 30% de los salarios era intolerable. Y la calle en marzo
no explotó. El INDEC dice que la escuela aumentó 50%, aunque haya bajado la inflación, que la escuela aumentó 50%. Y la sociedad, por lo menos lo que dicen todos los números de la gente que nosotros mismos consultamos, dice que respalda más a Milei que antes. Entonces me parece que yo primero quiero ver qué pasa. Claro. Primero quiero ver qué pasa. Está bien. ¿Y mañana no qué? No lo que suponemos, porque me parece que si no estamos mirando, y Jessica lo viene diciendo hace mucho, y estamos mirando este gobierno con la dinámica, y a esta sociedad con la dinámica que tuvo la Argentina durante muchísimos años, y hay algo que se rompió en la Matrix y que es distinto. 1103. Con el lema en defensa de la educación pública, se realiza esta tarde la marcha universitaria en reclamo de fondos. A horas de la protesta, el gobierno comunicó que depositó 21.800 millones de pesos para el funcionamiento de universidades y hospitales. Para la Casa Rosada, esto se trata de una movida política. Víctor Moriñigo es rector de la Universidad Nacional de San Luis, a la vez presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Qué tal, Víctor? Jorge Lanata le habla. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo le va, Jorge? Un gran gusto saludarlo, a vos y a la mesa, y gracias por este llamado. Bueno, también para nosotros. A ver, ¿qué expectativa tienen con la marcha de hoy? En primer lugar, que haya mucha gente, que sea no solo la comunidad universitaria, sino también la sociedad argentina, nuestros graduados, la familia, los padres, los estudiantes, los que den la cara por defender la universidad pública argentina, que está a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y ojalá sea en paz y nos podamos manifestar de la mejor manera para que podamos visibilizar una situación que es la conclusión de que no hemos sido escuchados, que no han sido fructíferas las reuniones, y que, bueno, lamentablemente el gobierno tiene un gran prejuicio sobre todo lo que hace el Estado, y creo yo humildemente que hoy se ha topado con un lugar del Estado que funciona bien y que es muy prestigioso en todo el país y en todo el mundo, y lo que estamos viviendo, ojalá que a partir de mañana retomen los canales del diálogo, porque yo soy un convencido de que hay forma de solucionar esto y no debimos haber llegado a la marcha del día de hoy. El gobierno, dentro de las exigencias que plantea, es control de gastos. Ahora, yo tengo entendido que la universidad tiene un control de gastos. Mire, Jorge, esa es muy buena pregunta. Nosotros estamos, por supuesto, dispuestos a hacer los controles y la rendición de cuentas políticas y contables que corresponde, porque somos conscientes de que manejamos dinero público. Ahora, no hacemos ni más ni menos que lo que establece la Ley de Educación Superior en el artículo 59 y 59 bis. Todas las personas que estén escuchando de tu programa, Jorge, yo sé que son muchas, pueden googlear en este momento Ley de Educación Superior, artículo 59 y 59 bis, y ahí dice claramente que las universidades nacionales son auditados por la Auditoría General de la Nación. Ni más ni menos. Y cuando uno habla de la Auditoría General de la Nación, por favor que la gente no se quede con la gente que sale en la televisión, 4 o 5 grandes, o el presidente, los directores. Hay 1.350 personas trabajando en la auditoría, a las cuales remitimos, por supuesto, nuestra cuenta de inversión todos los años, y forma parte del consolidado de la Administración Pública Nacional. Lo que pasa es que, bueno, es mucho más marketinero decir que el gobierno nacional quiere golpear la puerta y que nosotros le mostremos todas las boletas de luz que pagamos. Lamentablemente así no funciona. No funciona hacer lo mismo con un gobernador, con una municipalidad, o con el ANSES, o con el PAMI. Lamentablemente no funciona así, porque tenemos institucionalidad. Lo que diga la ley nosotros vamos a hacer porque corresponde eso. Jessica. Sí, ¿qué tal, Morinigo? Jessica Bossi soy. Hola, ¿cómo le va? Bien. Después de la marcha, ¿qué? Porque el gobierno lo que plantea, de hecho, anoche mostró las transferencias que se hicieron, 21.800 millones de pesos. Dice, todo el país está haciendo un ajuste, las universidades están dentro de ese ajuste y vamos a dar esto y punto. O sea, pareciera ser que después de esta marcha, ¿ustedes qué pretenden lograr contra una posición del gobierno en términos de fondos que fue claro, más allá de la auditoría, que es otro capítulo? Me refiero específicamente a la cuestión de lo presupuestario.
Bueno, todo este problema comienza cuando se reconduce el presupuesto y la Nación Argentina no tiene presupuesto aprobado, y en el mes de enero a nosotros nos remiten la misma cuota que enero 2023. Inmediatamente advertimos a las nuevas autoridades que estaban llegando al gobierno de que la situación iba a ser insostenible, sobre todo, no solo por la inflación del año pasado, sino sobre todo por el tarifazo que se venía en este 2024, que ya empezó a llegar, cosa que la gente lo toca y lo ve porque ha llegado a nuestras casas. Entonces, bueno, lo primero que se nos dice es que teníamos razón, que iban a tramitar algún tipo de aumento porque va a ser imposible funcionar, y ese aumento del 70% que se gestionó hace 40 días, recién fue depositado anoche, justo un día antes de la marcha. Y la semana pasada se nos informó algo que todavía no tenemos acceso a la propuesta de un 70 más. En resumen, las universidades nacionales para funcionamiento le pedimos al gobierno el esfuerzo del 300% de inflación de un año al otro. Sabemos que el Estado está pasando una situación delicada, hemos hecho ya la austeridad y el ajuste todo este cuatrimestre y lo seguiremos haciendo, pero es imposible no contar con ese 300%. Estamos en 140, hemos llegado casi a la mitad del esfuerzo. Lo que pasa es que hemos tardado 4 meses en explicar que no podemos pagar la luz, hemos tenido una enorme ofensiva del gobierno con desprestigio, con enojo, con redes sociales, y la verdad es que ha sido mucho más fácil sentarnos en una mesa, acordar un cronograma de convergencia. Sabemos que el 300% no está allá, pero nosotros no tenemos inconveniente de sentarnos y hacer un cronograma de pagos, y es muy importante decirle a la gente de que no es mucha plata para el Estado lo que estamos pidiendo, es algo posible, no es que la Argentina se tiene que endeudar con el FMI ni imprimir billetes para arreglar el tema universitario, es algo que se arregla en una mesa, nos ponemos de acuerdo en una mesa, pero hay que querer y tener buena voluntad. Marina. Moriñigo, Marina Calabro lo saluda. ¿Cómo le Hola va? Marina, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, una de las cuestiones que hoy se discute, más allá de la cuestión de fondo que usted bien explicaba, es que bueno, va a haber presencia de la CGT, de la CTA, de SUTEP, del Polo Obrero. Si no teme que estas organizaciones le copen la marcha y de alguna manera empañen la legitimidad del reclamo. Sí, eso es cierto, y también creemos que la bandera universitaria debe ir bien adelante con los chicos de la fuga, con la gente, como te decía recién. También hemos tenido distintas adhesiones que eran impensadas un tiempo atrás, como profesores de Ditela, como profesores de la San Andrés, de la UADE. Digo, hay bastante multicolor la marcha. Es cierto que hay que tener el cuidado de que no la aprovechen ni la transversen, pero bueno, uno no puede hacer de catador de quién tiene el derecho de ir a la marcha o no. Son cosas que una vez que se libran a la calle ya uno le pierde el manejo. Ojalá que lo que ustedes dicen no suceda, ojalá que no haya problemas tampoco con los operativos, y ojalá que la gente vaya, se exprese y que mañana tengamos una gran marcha que le haya puesto la prioridad justa al Estado para que nos sentemos a conversar y llegar a una solución. Flavia. Moriñigo, buenos días. Le quería hacer una pregunta. Más allá del pago, por ejemplo, de las cuentas, de luz, los gastos de las universidades, en el día a día, qué sucede en las facultades con la falta de presupuesto? ¿Qué empieza a pasar en los pasillos? ¿Qué se empieza a ver? Por ejemplo, de cada 10 salidas de campo a estudiar de los chicos, por ejemplo, los mineros, los geólogos, los agrónomos, tienen que salir al campo propiamente dicho a hacer sus prácticas. De cada 10 prácticas hoy están saliendo 5. Los chicos que hacen movilidad en el exterior y regresan al otro semestre, en este momento no la están haciendo. Los equipos de ciencia y tecnología con los cuales nuestros investigadores investigan, si hoy se rompe no lo podemos reponer. No podemos hoy pintar un aula, no podemos comprar un banco nuevo. Está todo eso parado porque nuestra prioridad hoy es pagar la luz y el gas. Entonces ha sido un problema estar 4 meses discutiendo esto, cuando en realidad deberíamos estar discutiendo lo que discute el mundo. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial en el aula? ¿Cómo hacemos nuestras carreras más cortas? ¿Cómo hacemos carreras que tengan que ver con el mundo del trabajo del hoy, no carreras de hace 20 años? Entonces hay toda una discusión que nos estamos perdiendo y estamos perdiendo el tiempo, peleándonos entre nosotros y tratando de hacer una universidad mejor, pero bueno, estamos la discusión en otro lado. Así que lo que nosotros decimos es que va a bajar el nivel de la calidad de la Universidad Argentina si esto sigue como sigue en 4 meses. Ojalá que esto cambie y que recuperemos el prestigioso nivel de la Universidad Argentina que nos tiene acostumbrado y nos enorgullece en todo el mundo. Gracias, Víctor, por la comunicación. Víctor Moriñigo, quien hablaba, rector de la Universidad Nacional de San Luis, a la vez presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Son las
11:26. Bien, el Ministerio de Justicia frena el pago y auditará las indemnizaciones otorgadas a víctimas del terrorismo de Estado. Esto lo anunció Cunio Libarona anoche. En el comunicado decía que se detectaron irregularidades en la tramitación, en el otorgamiento o en el pago. Citó como caso un procesamiento en el que se detectó una maniobra defraudatoria. El ministro indicó que el Estado ya pagó 7.996 indemnizaciones a víctimas del terrorismo en Argentina. También afrontó la compensación de 14.400 casos de exiliados y que tiene para auditar, y a mí este número realmente me llamó la atención, 22.500 expedientes en trámite. A ver, les cuento todas las sensaciones antes de ir al llamado. Cuando yo veo solo el título de esto, digo, estos tipos se podrían dejar de joder. Porque esto suena a venganza. Quieren auditar las indemnizaciones a las víctimas de... ¿Para qué? No es momento. Ya pasó. Ahora, entro a leer la noticia y veo esto. Van a auditar 22.500 expedientes en trámite. Y ahí, bueno, nada. Te hace ruido. Graciela Fernández Meijide está en línea. ¿Cómo estás, Graciela? Jorge soy. ¿Qué tal, Jorge? Sí, claro. La verdad que a mí me sorprende mucho. Yo te cuento que cuando se terminó la CONADEP, no existía entonces la Secretaría de Derechos Humanos y Alfonsín la creó para depositar en algún lugar todo el material que faltaba analizar y demás, para que se organizara. Y ya la gente que integró la CONADEP nos desprendimos totalmente de ese tema, solo quedó el que había sido un secretario, quedó junto con Rabosi, Tito Mansur, el secretario de Legales, ¿no? Quedó con él y recién se empezó a hablar de las reparaciones, si es que se le puede llamar así, económicas, después del indulto de Menem. Claro. Fue Menem quien determinó eso, ¿no? Entre las cuestiones como para justificar su aprecio por el tema de derechos humanos, hizo eso. Le pidió a Balsa que hiciera pública la eliminación de la obediencia debida al interior de las Fuerzas Armadas, le pidió a Firmenich, que estaba preso. Poca gente sabe que Firmenich tuvo una condena de 30 años y cumplió 7, salió por el indulto, y de ahí determinó la reparación. Lo menos que se exigiría, y eso ya estoy imaginando, es que figurara en el informe de Nunca Más, por lo menos, o que pudiera aportar quien pidiera, porque suponete que hubo gente que nunca se acercó a la CONADEP, puede ser, aunque la CONADEP pasó el peine fino por el país, pero métele que no fueron. Por lo menos tener una denuncia en la policía o fotocopia de un habeas corpus, mínimamente. ¿No? Sí, claro. Ahora, y bueno, y después de eso empezó el proceso y se fue presentando la gente que quiso. Yo ni siquiera imaginaba que todavía podía llegar a ver quién
se presentaran, ni se me pasó por la cabeza. Pero aparte, Graciela, esta cantidad, 22.000 personas. Sí, te digo, francamente, es increíble. Solo puede ser los exiliados. Sí, Graciela. Pero no hubo 22.000 exiliados. Déjame que soy Jessica, vos y te sumo lo que dice el Ministerio de Justicia. Jessica? Bien, muy bien, porque a partir de estos números que pregunté, porque me llamaban la atención, lo que plantea sobre todo Cunio Libarona es que empieza a haber planteos de hijos de exiliados que no volvieron a la Argentina y que están planteando en que como no pudieron tener lazos, tienen un daño y que quieren también plantear una acción ante la justicia. Estamos hablando siempre de casos que los montos que da el Ministerio de Justicia hablan de 85 millones de pesos de demandas cada uno y que, bueno, tienen esta cantidad enorme de trámites en observación, quieren auditar todo. Ahora, ¿qué te parece esto de hijos de exiliados que planteen que deben ser indemnizados? Jamás me lo hubiera imaginado. Jamás me lo hubiera imaginado, Jessica. Ojo, yo estoy muy aislada de esa situación. Es más, nosotros no nos parecía, cuando digo nosotros, la CONADEP, que no había que hacer una Secretaría de Derechos Humanos, sino una Fiscalía que pudiera movible en caso de que se pidiera algo, pero siempre pensando en el descubrimiento del delito, no en la reparación económica, porque eso no existía. Y la verdad que yo creo que sinvergüenzas y gente que se quiere aprovechar y falsifica, y puede ser también, puede ser. Siempre sostuve que ser desaparecido o familiar de un desaparecido no te torna en buena persona automáticamente. Sí, también lo que hubo, digo, más allá de estos planteos nuevos de casos de hijos o de familiares, este fallo que toma el Ministerio de Justicia, que es del año pasado, tiene que ver con un caso muy puntual de Adrián Martínez Moreira, que fue procesado como organización de una asociación ilícita y por otros delitos, falso testimonio, estafa, fraude, etcétera, por 22 hechos. Era una banda, básicamente, que se dedicó a fraguar para lograr estos planteos ante el Estado y un beneficio que el gobierno está diciendo que va a dejar de pagar. Y me parece, a ver, yo creo que en este momento, de aquella gente que legítimamente pudiera recibir esa reparación, no, ninguno va a estar pidiendo, no tiene nada que ver. Esta ha sido, a mi entender, y espero no herir a nadie ni equivocarme grueso, ustedes son gente que aprovecha la facilidad de un trámite, pero porque se pueden falsificar documentos. Precisamente, tenés que haber presentado alguna habeas corpus rechazado, algo tenés que haber presentado. Rolo. Imagínate, hace un año. Claro. Graciela, Rolando Barbano te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo va? Muy bien, un gusto escucharte siempre. Justamente te quería preguntar por el caso de Adrián Martínez Moreira, que toma como ejemplo el gobierno, que es de 2013. En ese momento él presentó su pedido personal diciendo que era hijo de desaparecidos de origen paraguayo, que los habían secuestrado en Misiones, que él se había tenido que ir al Paraguay. Presentó una denuncia que resultó ser trucha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, falsificó documentos, falsificó incluso el testimonio de una mujer desaparecida, de Adriana Calvo de la Borde, que obviamente no podía respaldarlo, pero es... Y Adriana, que Adriana está, yo no sé cómo está ahora, pero es una... sobrevivió Adriana. Claro, por eso presentó un testimonio trucho de Adriana, o sea, de una verdadera desaparecida, y
lo que dice la justicia es que lo hizo, como te decía Jessica, en otras oportunidades, ofreciéndole a gente gestionarle las indemnizaciones y falsificando documentos. ¿Vos conocés más casos de este estilo? Porque son de 2013, estoy pensando de otro momento histórico con otro gobierno y cuando hubo una suerte de boom de este tipo de reclamos. No, fue un aprovechamiento de una situación que se creó, nuestra historia, nuestra vida, nuestra sociedad, pasando por momentos por los que ese individuo, primero, el nombre a mí no me suena, pero no tiene por qué sonarme, por supuesto, más de 1000 nombres o lo que fuere. Y creo que aprovechó hacer como un negocio. A mí no me extraña, porque ya apareció antes, ya hace unos años, una mujer que dijo ser nieta. Cuando ahí fue más sencillo, porque se hizo una prueba de ADN y se demostró que era también un intento de estafa al Estado. Son hechos lamentables sobre una situación más que lamentable y terrible que vivimos en nuestra historia y de la cual ya no quisiera yo tener más nada que ver. Sin embargo, bueno, aparecen estas cosas, ¿no? Marina. Graciela, Marina Calabro te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marina? Muy bien, muy bien. Siempre es un gusto escucharte con tu sensatez y tu sentido común. Y bueno, ayer a raíz de estas declaraciones del ministro de Justicia, de Cunio Libarona, habló también la vicepresidenta de la Nación, que dijo, celebró las auditorías, dijo vamos a terminar con el curro de los derechos humanos, y viste que ella tiene una posición muy, vamos a decir, categórica en relación a cómo se contó la historia de los 70 y siempre propone una suerte de revisionismo histórico, ¿no? Hablando también de los crímenes del terrorismo de izquierda. ¿Qué opinás de la posición de la vicepresidente y qué correlato crees que puede tener en el sentido práctico, operativo? Mira, yo con la actual vicepresidente he discutido hace un tiempo. Hemos discutido antes de que ella ocupara, ni siquiera fuera candidata. Ella aumenta el número de víctimas provocadas por las organizaciones armadas, que no niego en absoluto que hayan existido, y quiere que, a su vez, los que fueron víctimas de esas organizaciones sean reconocidos y también tengan un apoyo económico. No sé qué es lo que pide exactamente. Sí. Ahora, yo te digo una cosa. Toda muerte es dolorosa. Todo familiar que pierde a alguien debe ser acompañado por quienes puedan en su dolor. Y en esto también, para mí, alcanza a quienes fueron víctimas de las organizaciones armadas. Tienen todo el derecho del mundo. Ahora bien, al mismo tiempo, las organizaciones armadas, cuando aplicaron el terrorismo de Estado, se cubrían incluso con la más perversa del ataque a la vida, que es la desaparición forzada de personas. ¿Por qué? Porque en la justicia argentina, y por eso hubo que modificar alguna ley cuando Alfonsín asumió, la justicia argentina era casada. Por lo tanto, no hay cuerpo del delito, no hay delito. Mientras que quienes mataban por ideales y por buenos que fueran los ideales, quienes eligieron el camino de la violencia y abandonaron el de la política, no tenían ninguna garantía de que algo los iba a defender. No tenían escudo, no lo tenían. Eso hace que sea más lamentable su muerte,
la muerte es lamentable cuando en lugar de la política se elige la lucha armada. Y esto vale para ambos lados, porque en este país, antes del 76, hubo 6 golpes de Estado desde el año 1930. Las Fuerzas Armadas tenían vocación de poder. Quienes dieron el golpe del 76 tenían vocación de poder al punto de que fueron las 3 Fuerzas Armadas, antes era solo el Ejército. Es decir, vivimos una época horrible. De esa época horrible pueden aparecer tránsfugas que quieran aprovecharse. Creo que hay que impedirlo. Graciela, gracias por la comunicación. Te mando un beso grande. ¿Puedo pasar un avisito nada más? Sí, dale. Decime. Llore, que fue el fotógrafo que nos acompañó en la CONADEP a todos los ingresos que hicimos a los centros clandestinos, está inaugurando el jueves una muestra de todas esas fotografías en la AMIA, ahí en Pasteur, la calle Pasteur. AMIA tiene no me acuerdo el número, pero Pasteur 633. Ahí está. AMIA tiene un sector que es AMIA Arte o Cultura, y ahí el jueves a la tarde se inaugura esta exposición, que es muy dolorosa. Salió una entrevista que se le hizo, la publicó Infobae, y la verdad que a mí me conmovió mucho de nuevo. Gracias. No, por favor. Buenísimo que nos cuentes para que la gente pueda ir a esta muestra de Llore. Te mandamos un beso, Graciela. Gracias. Graciela Fernández Mejide, señores. 11:55. Son las 12:05. Anoche yo estaba viendo mi WhatsApp y en uno de los mensajes leo: murió Dani. Y el mensaje estaba firmado por Gaby Levinas. Dani era uno de los 2 hermanos de Gabriel. Yo lo conocí, lo traté bastante más afuera que acá. Afuera quiere decir Miami. Fue un coleccionista muy importante, fue miembro del board de la Philip Collection en Washington, escribía para El País de Madrid. Hoy ya en La Nación, como en El País, dentro de los diarios que vi, aparecen crónicas respecto de la muerte de Dani. Viste que es raro cómo la memoria se ordena, porque yo lo primero que me acordé fue un día que fuimos a comer a una pizzería cerca de la casa. Pero después me fui acordando de otras cosas y me terminé acordando del día que lo conocí. Y el día que lo conocí, él abrió la puerta de su departamento y yo lo primero que dije es: sos igual a Gabriel. Y él me dice: no soy tan igual. Era igual a Gabriel, pero más bajito. Está en línea de teléfono, Gabriel. Es difícil hablar, pero vos sabés que yo me encargué durante muchísimos años de darle vergüenza a mi hermano. Yo me acuerdo cuando era muy chiquito, salimos vestidos por mamá, que era una especialista en vestir, era diseñadora de modas, le gustaba el arte, de ahí salió todo, de alguna manera, ¿no? Nuestro apego al arte y mi otro hermano la arquitectura. Y el tipo se enojaba y me acomodaba el pantalón, que se me salía la camisa de manera con el pantalón, y ya de chiquito, teníamos 3 años de diferencia, él todo el tiempo estaba tratando de que yo no le haga pasar vergüenza y que no esté mal, ¿no? Y creo que eso es una cosa que
llevándolo en el tiempo, varias veces hice pasar vergüenza en la vida, de grande, de chico, me sacaba los mocos, pero después en un momento, cuando fue lo de cáncer mío, él fue el que estuvo conmigo todo el tiempo en Estados Unidos, ¿no? Y un hermano, imagínese, fue un momento difícil, el tipo estuvo siempre al lado mío, y una de las cosas que nunca estuvo de lado, digamos, fuera de él, fue el arte, ¿no? Él pintaba muy bien. Me acuerdo que muchos años después había dejado de pintar. Él hizo una galería, inclusive en el Laberinto, que era una galería media así, muy buena en la época de la galería de Bonino y cosas que estoy hablando cuando él tenía 17, 18 años. Y después dejó de pintar. Y después él estaba haciendo negocios y se había convertido en un tipo bastante exitoso en Estados Unidos. Y coleccionaba. Y digo, si vos estás bien, ¿por qué no haces lo que siempre te gustó y que querés hacer y dejas pasar algo que es la pintura? Y me dice, vos sabés lo que yo quiero hacer, ¿no? Así enojado, como digo, ¿qué me meto yo? Y tiempo después agarró los pinceles, se puso a pintar, no me dijo nada, por supuesto, y me mandó un cuadro divino, como diciendo, acá tenés el cuadro. Y se puso a pintar de nuevo. A los 60, a los 60 y pico de años, empezó a pintar de nuevo y pintaba bien. Vos viste los cuadros, vos tenés un ahí. Sí, ¿no? Claro que pintaba bien. Bueno, y él además tenía esa cosa que tiene algunos coleccionistas, por eso él tenía esa relación con los coleccionistas y esos libros que él hizo, es no solamente acumular, casi como si fuese un tipo avaro que se quiere quedar con el arte de los demás, sino que él lo quería mostrar. Y su último proyecto, porque no paraba de hacer cosas, en Madrid compró una casa grande, en Madrid, en el centro, un lugar lindísimo, con 400 metros, para hacer ahí un museo abierto al público con las obras que él tenía, ¿no? Es decir, bueno, eso que no sé cómo quedará eso, quedará la familia, si lo seguirán o no, pero ese era su deseo. Y la verdad es que cuando se murió, de una manera más tonta, no tenía nada, estaba sano, no sé qué decir. Yo cuando me llamó mi hermano Sari y me contaba, yo primero no entendía lo que me decía, porque hablaba llorando y yo no entendía, y cuando traté de entender y entendí lo que me decía, tampoco lo podía creer y me golpeaba la cabeza pensando, despertate hábito, no puede ser cierto. Te juro que me golpeaba la cabeza. Pero, no podía creer de escena, pero bueno, se fue. Y ahora me voy para allá a enterrarlo. Horrible. No sé Gaby, te mandamos un abrazo grande. Te queremos. Bueno. Y bueno, nuestro recuerdo hacia Dani. Bueno, un beso muy grande a todos y nos vemos a la vuelta. Dale, chau. Gabriel Levina, señores. Está aquí Flavia Pitela. Hoy, 23 de abril, feliz día de San Jorge. Gracias. Día Internacional del Libro y del Autor, de los Derechos de Autor. Esto lo consideró la UNESCO ya hace muchísimos años. En todo el mundo se está celebrando hoy el Día del Libro por razones muy fortuitas, algunas de ellas incomprobables, pero no nos importa. Una de ellas es que, al parecer, según los distintos calendarios, el gregoriano y el juliano, Shakespeare y Cervantes mueren un 23 de abril. Queremos que hayan muerto el 23 a ver. En parta. Se cree que incluso Shakespeare había nacido un 23 de abril también, es la fecha que más o menos se maneja del nacimiento. Shakespeare era un homenaje a la simetría. Claro, porque el tipo era muy prolijo. Claro, entonces dijo, bueno, si nada, yo nací este día, me muero este día, no voy a andar. Perfecto. ¿No? Bueno, se celebra en todo el mundo de distintas maneras. Una de las más conocidas celebraciones alrededor del libro y de San Jorge es la Diada de Sant Jordi en Cataluña, ¿no? Que se celebra desde el siglo XV, que coincide con una época en la que en Cataluña se hacían, sobre todo en Barcelona, la feria de flores, la feria de rosas. Y se usa hasta el día de hoy que se entreguen rosas y libros, ¿no? El hombre regala una rosa y la mujer regala un libro. Bueno, esto ya creo que se debe haber deconstruido. Cada uno regala lo que quiere, a quien quiere. Pero bueno, es una celebración muy linda. Las librerías ese día sacan mesas a las calles donde la gente puede comprar libros muy baratos para regalar. Y bueno, y por eso la Feria del Libro de Buenos Aires cada año abre el 23 de abril.
Es una fecha muy importante para el libro. Hoy, de hecho, en la manifestación por la defensa de la universidad pública, se está pidiendo que se lleve un libro en la mano y que se haga una foto levantando libros, como un ejemplo simbólico, una muestra simbólica de este país que tiene, entre otras cosas, la Feria del Libro, es una de las más importantes del mundo, seguramente una de las más concurridas del mundo. Es el evento cultural más importante de la Argentina porque no solamente allí pasan libros, sino que todo lo que pasa en la cultura y en la política del momento sucede en la Feria del Libro, ¿no? Este año casi que cierra la Feria del Libro, un evento de Javier Milei. Entonces, siempre la Feria del Libro es el caldo de cultivo de lo que está pasando en la sociedad y en la cultura, y en buena hora que así sea. Si pensamos que nada está fuera de la política, entonces las discusiones filosóficas, las discusiones políticas, las discusiones creativas se llevan adelante con mucha complejidad porque asiste muchísima gente en la Feria del Libro. Cosas que rescatar de la feria este año. Bueno, la invitada es la ciudad de Lisboa. Ustedes recordarán que ya hace varios años, desde la gestión de Gabriela Adamo, se invita a una ciudad, ¿no? Buenos Aires, ciudad de la Feria Internacional, invita a una ciudad del mundo. Han pasado ciudades y han hecho cosas hermosísimas. Este año Lisboa está como muy copada. Vamos a ver, seguramente los que vivan en Capital, mucha presencia de la ciudad de Lisboa en teatros, en movidas culturales en la calle. O sea, va a salir de la feria. Pero si van a la feria, van a ver que el stand de Lisboa es un stand muy contundente, bellísimo, realmente se han lucido mucho. Hay algo que a mí me gusta mucho rescatar de la feria, que son los stands en sí mismos, ¿no? Perdón mi ignorancia, Fla. Sí. Lisboa a mí solo me conduce a Saramago, pero debe ser como un punto de partida. No, nomás. perdón. Sí, Pessoa. Pessoa, fíjate decirte, claro. Pessoa y Saramago que vendrían a Si no volvés a Atenas, si no decís Pessoa, Ok, volvés a Pessoa y Atenas Saramago. caminando. Pessoa y Saramago. Principalmente Pessoa. Claro, Primero Pessoa. Primero Pessoa y después un tipo del Partido Comunista, Saramago, Saramago, que escribió alguna que por equivocación ganó el Nobel. Que ganó alguna que otra cosita. Que escribió alguna que otra obra de arte. Bueno, ¿qué quiere hacer Lisboa precisamente? Traen fados, traen música, traen teatro, traen autores nuevos. Porque ¿Alberto Mangel está acá por la feria? está acá por la feria. Claro, porque Alberto Mangel donó a Lisboa su biblioteca personal. Ah, mirá. Sí. 30 y pico de mil o más. Sí, volúmenes, sí. No me acuerdo, 50.000, no sé. Un número impensado, pero sí. Entonces, si van a la feria, que espero que vayan todos, pasen sí o sí por el stand de Lisboa, porque ahí van a encontrar seguramente algo que está pasando que va a ser maravilloso. Decía que la feria abre hoy, pero hoy, en estos 3 días, hay algo que se hace en todas las ferias del libro. Todas las ferias del libro del mundo tienen una característica que es la misma, que es un encuentro de la industria editorial. Acá se cocina el año de cualquier editorial. Acá, en Frankfurt, en Colombia, en donde se haga, no importa qué feria del libro, en realidad es una feria, las ferias son pensadas para el mundo editorial. Entonces, hoy son las jornadas profesionales, son 3 días de jornadas profesionales. Ahí vamos a encontrar, o sea, no lo vamos a encontrar porque es privado, es cerrado, pero bueno, para que ustedes sepan, editores, libreros, distribuidores, agentes literarios, gráficos, traductores, ilustradores, bibliotecarios. ¿Qué están haciendo? Compran y venden derechos de autor, se contrata un traductor, se hacen también jornadas profesionales de actualización, viene gente, popes de todo el mundo a hablar sobre qué está pasando en el mundo editorial, las nuevas formas de impresión, las nuevas formas de distribución, cómo la inteligencia artificial, en este caso está muy presente el tema, afecta la forma en la que construimos un libro, y luego se abre la feria al público. Otras ferias del mundo, el hincapié está puesto en esta parte de la feria, digamos, la parte privada, en la parte de los profesionales, y se espera que vaya solamente gente del mundo editorial. Frankfurt es una feria que principalmente es en ese sentido es la más importante. Pero me gusta resaltarlo, ¿por qué? Porque uno no sabe que eso está pasando en este momento en la Feria del Libro, y no es solamente una feria que nació del autor al lector, es una gran moto que tiene nuestra feria hermosa, sino que también es el momento en el que se habla del estado de cuestión del mundo, de la industria editorial, que mueve muchísimos agentes, porque el libro es, cuando un libro sale a la calle es el resultado del trabajo de muchísima gente en distintos aspectos y distintas cuestiones. Tiene la feria
una característica primordial la nuestra, que es esto que es del autor al lector. Y acá me quiero detener. De lunes a jueves la entrada va a costar 3.500 pesos. El 1 de mayo cuesta 5.000, y ahora les voy a contar por qué. Viernes, sábado y domingo cuesta 5.000 y el pase por 3 días cuesta 7.500. Cualquier persona que compre esta entrada recibe un cheque de 4.000 pesos, que es para comprar libros adentro de la feria. Con lo cual, el reembolso de esa plata que vos pusiste se te devuelve en parte del libro que quieras o quieras comprar. ¿Quiénes no pagan? Menores de 12 años, visitas escolares, esto es muy importante. Lleven a los chicos a la Feria del Libro y ahora voy a explicar por qué. Personas con discapacidad, docentes que tienen que llevar solo el recibo de sueldo. Los chicos que tienen el pase cultural de la Ciudad de Buenos Aires tampoco tienen que pagar. Estudiantes universitarios o estudiantes de escuelas con presentar un carnet de pasaje, de viaje, cualquier cosa ya no pagan. Jubilados y pensionados. Quiero decir, mayormente casi nadie paga la entrada a la Feria del Libro, o mucha gente no paga la entrada. Hablaba de las visitas escolares. Las visitas escolares se programan para las 2 de la tarde en general, que es cuando abre la feria, y buscan que los stands están preparados para recibir los contingentes de chicos. No te caen 30 enanos de 6 años, tenés que saber qué hacer. No te caen 30 adolescentes y tenés que saber qué hacer. Saben qué hacer, los están esperando. Nadie espera que vayan a comprar libros. Pero sí lleven a los chicos con un anotador o con el celular, una note que anoten. ¿Por qué? Porque acá, en la Feria del Libro, están todos los libros. De todas las editoriales, de todos lados. Entonces, si vos después lo querés comprar, no importa, porque se lo pedís a tu librero y te lo trae. Pero ahí vas a ver que existe el libro. Entonces eso es lo más importante. Si ven que hay un autor firmando el libro, si ven que hay un autor o un dibujante dibujando en ese momento, acerquen a los chicos a ver qué pasa en el mundo, que les pregunten cómo se dibuja un libro, cómo se ilustra, qué se piensa cuando se ilustra un libro. Si hay algún autor dando una charla y es un grupo de adolescentes, que entren, que escuchen al autor. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país de libros. Somos uno de los países que menos libros lee en el mundo, pero es aspiracional. Y de esto vamos a hablar en la segunda parte. El libro es aspiracional. Todos queremos leer o todos queremos escribir un libro en la Argentina. Nos parece un valor. El libro es un valor. Argentina es Atenas. Está lleno de artistas. ¿Viste que? Sí, es hermoso. Vos acá caminás media cuadra y te tropezás con 3 artistas. Totalmente. Es así. ¿Y este hijo de puta de dónde está artista? Es así. Es así. Sí, pero para mí Corrientes es la capital mundial de la poesía. En Corrientes son todos poetas. O sea, no pasa solo en Buenos Aires. Quiero decir, somos un país... Sí. Es un bien aspiracional. Haber leído un libro te presenta al mundo de otra manera para nosotros, ¿no? Hay un festival importante de poesía, hay encuentro de narradores, ese día es hermoso. Entren en la página porque ahí está toda la agenda día por día. El encuentro de narradores es hermoso porque vos vas caminando por la feria y de pronto en cualquier rincón hay alguien narrando. Y vos simplemente te quedás ahí a escuchar y es bellísimo. Muchas provincias están presentes, muchas provincias van a estar ausentes por una cuestión de presupuesto. Muchas provincias se han agrupado, hay un pabellón dedicado a las provincias, a las asociaciones de cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, están todas allí con sus publicaciones. Vayan, acérquense a ver eso. Y hay un día, que es el 1 de mayo, que es el día, y escuchen esto porque me parece fantástico y ha crecido, es el 8º encuentro internacional de Bookfluencers. Es un encuentro internacional porque vienen chicos de todo el mundo. Digo chicos porque son chicos muy jóvenes, que en Instagram y en TikTok y en YouTube recomiendan libros. La feria estalla ese día de adolescentes que van a que los book influencers les firmen un papel, porque no son escritores. Son aquellas personas de su misma edad que durante un año le recomendaron libros. Eso es maravilloso de ver. Ir a la feria el 1 de mayo y ver la cantidad de chicos jóvenes que hay, que fueron a escuchar un bookfluencer, a mí me devuelve la esperanza en la humanidad. Es el evento tal vez de los más lindos porque es el futuro. Es la forma en que los chicos leen y van a leer en el futuro y van a escribir en el futuro. Siempre se dice que los chicos escriben poco, los chicos escriben mucho, escriben en distintos formatos.
escriben fanfiction, escriben online, escriben colectivamente, le exigen a sus autores que de las sagas que saquen un spin-off, que desarrollen un personaje que el autor no quiso desarrollar, lo desarrollan ellos, los autores leen eso, hay un mundo ecológico alrededor del libro hoy por hoy con los adolescentes y los jóvenes que es muy diferente a como leíamos nosotros y que es el signo de los tiempos, con lo cual está bien. Creo que la única diferencia que encontramos y la grieta que encontramos es la grieta entre los chicos que acceden a los libros y los chicos que no acceden a los libros. Los chicos que acceden a una buena educación y los que no acceden a una buena educación. Esa es la única grieta que tenemos hoy en este país, que es el acceso, el lugar de origen de donde cada uno de ellos viene y a dónde llega. Entonces, la Feria del Libro es un espacio para unificar eso, para abrir puertas, para hacer ver a los chicos que hay un mundo allí, que es un mundo que es un refugio, que los libros, como diría Humberto Eco, no nos hacen mejores personas, pero necesariamente nos hacen más libres. Son las 12:25. Rolo, pidieron la prisión preventiva para la empleada doméstica acusada del crimen del country. Así es, Jorge, es un caso que vale la pena retomar porque lo que surge del procesamiento es el detalle de cómo ocurrió el asesinato de Roberto Wolfensohn y por qué ocurrió, que son las dos grandes preguntas que tenemos desde aquel 23 de febrero, cuando este ingeniero de 71 años apareció muerto en su casa del country La Delfina de Pilar. ¿Te acordás que lo encontró el profesor de piano, que justo llegaba a las 5 de la tarde a darle lecciones? No le abrieron la puerta, no le daba autorización Wolfensohn. La pareja de Roberto, que estaba en ese momento en Capital, fue la que le dio la autorización de ingreso. Entró el profesor, entró un vecino, entró un guardia de seguridad y se encontraron con Roberto muerto. El caso fue muy llamativo porque el médico de la policía que fue al lugar, Marcelo Rodríguez, dijo: esto fue un paro cardíaco, murió de un infarto Roberto Wolfensohn. Recordó a muchos el caso García Belsunce. Recién al día siguiente, cuando se hizo la autopsia, se supo que a Roberto lo habían estrangulado. A partir de ese momento, en el cual quedó claro que había sido un asesinato, se empezaron a preguntar en la familia cuál era el móvil, por dónde venía esto, porque no había ningún indicio de que alguien del exterior del country hubiera entrado sin autorización. Se empezaron a tejer sospechas dentro del propio círculo íntimo, los hijos de Roberto Wolfensohn, los hijos de su pareja, miraban los movimientos de las cuentas bancarias, pensaban en un homicidio íntimo, hasta que la investigación se reorientó hacia Rosalía Soledad Paniagua, la empleada doméstica que trabajaba en la casa de Wolfensohn, que había dicho que el jueves anterior al hallazgo del cuerpo, el 22 de febrero, había visto a Roberto con total normalidad, que ya había terminado de trabajar, lo había saludado y se había ido a su casa. Resulta que detectaron que ella se había llevado ese día el celular de Roberto Wolfensohn. Gracias al seguimiento de la señal, la ubicaron a ella en la estación de trenes, la filmaron manipulando el teléfono de la víctima. A partir de ahí se dieron cuenta de que había salido del country sin que nadie la revisara. Esto echó sospechas sobre los guardias y se decidió allanarle la casa, donde le encontraron, entre otras cosas, un parlante que había sido robado de la casa del ingeniero. Ahora el fiscal Germán Camafreita le pide la prisión preventiva a esta mujer, que está detenida por homicidio criminis causa, cometido para tapar otro delito. El primer dato llamativo, Jorge, tiene que ver con el móvil. El fiscal cree que el motivo no fue robarle a Roberto, porque no se explicaba cómo una empleada iba a cometer un asesinato así para robar algo que nadie sabía bien qué era, un parlante, un candelabro, se dijo que se llevó del lugar, el teléfono, demasiado poco para un asesinato. Bueno, a partir de los testimonios que recolectó, el fiscal cree que Roberto se había dado cuenta de que su empleada, que era suplente, que hacía solo un mes que trabajaba en la casa y que ese viernes iba a trabajar por última vez en la propiedad, había descubierto que la mujer le robaba de forma hormiga, que todos los días le iba robando algo. Y lo que cree el fiscal es que aquel jueves él la confrontó y decidió decirle que no la iba a contratar más, pero que le iba a contar a todo el country, donde ella trabajaba siempre haciendo suplencias, que ella era una ladrona, con lo cual se iba a quedar sin trabajo a futuro. Esto cree
el fiscal que fue el móvil, que Rosalía se vio descubierta y ante esto, y este es el otro dato interesante, porque nadie se explicaba cómo ella pudo sola haber estrangulado a un hombre que era mucho más corpulento que ella, más alto y obviamente que tenía más fuerza. Lo que cree el fiscal, a partir de una relectura de la autopsia, es que Rosalía Paniagua le pegó con un cenicero en la cabeza a Roberto, obviamente por atrás y por sorpresa, que eso lo desmayó, por lo menos lo tiró al piso a Roberto sin posibilidad de defenderse, y que una vez que estaba tirado en el piso, en el exacto lugar, en la habitación de huéspedes donde lo encontraron, ella lo estranguló, apoyándole la rodilla en la espalda y pasándole una tanza por el cuello, con un hombre que estaba prácticamente desvanecido y no se podía defender. Por eso el fiscal pide la preventiva de esta mujer, o sea, que quede presa hasta el juicio oral. Nos da esta explicación totalmente novedosa del motivo y descarta él en su postura algo que la familia venía barajando y también la policía, que era la posibilidad de que hubiera un cómplice, de que hubiera un guardia que hubiera estado implicado en el crimen, sobre todo por la mecánica. El fiscal dice no, fue ella, se vio descubierta, lo sorprendió ella a Wolfenson, lo desvaneció con el golpe del cenicero y después lo estranguló. Así que veremos si la justicia, el juez de garantías, convalida esta versión, pero es una explicación que habla mucho de la vida cotidiana, lo que puede ser en la dinámica de una casa, para explicar un crimen que parecía muy misterioso y que todavía tiene algunos datos que no han sido debidamente explicados, como por qué los médicos se equivocaron de manera tan llamativa sobre la causa de la muerte de Wolfenson. En Altagracia, una madre mató a sus 2 hijos discapacitados. Jorge, es una historia de horror que te voy a contar rápidamente, pero que seguramente todavía tiene muchos capítulos por descubrirse. Lo que se sabe es que una mujer vivía en una casa del departamento Santa María, en la zona de Altagracia, en Córdoba, con sus 2 hijos de 15 y 17 años, chicos que tienen discapacidades, que tenían discapacidades motrices, estaban en silla de ruedas los 2, tenían problemas para alimentarse, tenían que recibir una alimentación especial. Lo que cuentan los vecinos es que además estos chicos a veces necesitaban de ayuda de oxígeno para respirar, que la mujer vivía sola, estaba separada del padre de los chicos, que era una mujer muy huraña, que vivía casi siempre encerrada con estos 2 chicos, que se sabía muy poco de lo que pasaba en esa casa en los últimos años. Un familiar, ante la falta de respuesta a los llamados que hacía esta mujer y ante las intenciones de ir a visitarla que no recibían eco, terminó llamando a la policía, seguramente sospechando, a partir de datos que ella ya tenía y que todavía la justicia no conoce, de que podía haber un desenlace fatal. La policía, cuando llegó, se encontró con un cuadro tremendo, digno de una novela de terror. Los 2 chicos habían sido asesinados, los 2 estaban muertos desde hacía días, Jorge, y la mujer seguía viviendo allí con los cuerpos de sus hijos. Un espanto total. La mujer está detenida, todavía no declaró, y la policía incautó 2 tubos de oxígeno, porque sospecha que con por lo menos uno de estos tubos de oxígeno la mujer los intoxicó o les quitó la vida por algún mecanismo que tiene que ver con o pasarles algún veneno, algún gas venenoso, o directamente quitarles la respiración. Un caso espantoso que está conmoviendo a todo Córdoba y que habla de un drama que se vivió en secreto, porque uno puede imaginar que estos chicos, si terminaron siendo asesinados, habrán vivido un infierno en los últimos tiempos, y que ahora la policía descubre y que termina con una mamá con algo tan antinatural como una acusación por haber asesinado a sus 2 hijos. Vamos con un poco de tanda y volvemos en un segundo, dale. Aquí estamos, la nata, aquí estamos. Bueno, acá tenemos varias páginas de breve de televisión. Sí, bueno. Vamos con lo primero. Susana Sí. vuelve a Telefe. Ay, esto lo traje especialmente para Rolando Barbano, que siempre se queja de que Susana está en el upfront y no está en el programa. Está en pantalla. Bueno, hubo un adelanto de la gente del Run Run, hemos chequeado toda la información, no porque uno desconfíe, sino para sumarle algún condimento. Lo cierto es que Susana vuelve a Telefe en el segundo semestre, la nata. ¿Le suena lo del segundo semestre? Bueno, va a regresar a la pantalla a mediados de julio. Anote, calendarice, mediados de julio, con el clásico Susana Jiménez. Esto va a ir los domingos desde las, póngale 21,
póngale 22, todavía no lo tenemos resuelto. Yo me tiraría más para las 22 que para las 21, solo para arruinarle la vida a usted, la Nata. Sí, obvio. Sí, sabe que nosotros vivimos para eso, ¿no? Básicamente, bueno, el clásico programa del living con invitados, de sketch, de juegos, incluso se habla de premios millonarios y están un poco preocupados porque dicen, Guido entrega 3 palos más un departamento que dijeron que era por mes, no es por mes, pero bueno, vamos haciendo lo que vamos pudiendo, y ahora un auto 0 kilómetro. Así que Susana dijo, si Guido puede entregar esto yendo todos los días, no me vengan con 500.000 pesitos, necesito millones. Recordemos que Susana fue la primera en entregar un palo verde, la Nata. Sí, claro. Pero obviamente en el 1 a 1. Así que bueno. ¿Qué más para sumar? Ay, mi amor, Bien. está Susana. ¿Qué más? Bueno, se habla de Miguel del Cel como su partener. Esto no está confirmado en Telefe. Es como una suerte de número puesto, porque Susana se lleva muy bien con Miguel, le gusta el personaje de la Tota. Me dicen, no está confirmado. Y también está el rumor de que reflotaría la entrevista con Javier Milei. En realidad, están más interesados desde la producción que la mismísima Susana, porque Susana duda de meterse en política y dice, mira, cada vez que me meto acá me empiezan a carnear, así que y de acá a julio Dios proveerá. Así que bueno, producción integral de Federico Lebrino, como siempre, más allá de que tenga un cargo gerencial en la corporación Paramount Telefe, pero bueno, lo cierto es que desde Telefe, Decisor Plus, confirman que Susana vuelve, dicen... Bueno, no sé si debería decirlo así, pero básicamente me dijeron, mira, no tenemos nada. O sea, todo lo que circula es especulativo y son ideas que se barajaron en una mesa de trabajo. Pero bueno, Telefe tiene otras prioridades de acá hasta julio. Lo cierto es que la idea es que vuelva. Con lo cual va a estar justificada en el upfront, en la promo de abril, en la de abril no, en la de julio. Mario vuelve al 13. Me encanta plantearlo así. La Nata sabe que lo estaba comentando ayer con Alejandro Ripoll y en realidad se lo estaba contando mal. Le estaba diciendo, ¿sabes que Dante Gebel, el de La Divina Noche, cerró con Suar para hacer un especial que es La Divina Noche Premium desde el Arena Stadium en Los Ángeles, como siempre, el clásico ciclo que hizo en el 9 durante 2 temporadas y que, bueno, venía haciendo en streaming. Bueno, cuando le cuento a Alejandro Ripoll me dice, pero la noticia no es que vuelve Gebel. La noticia es que Mario vuelve al 13, porque usted sabe que Mario Pergolini es el productor integral, el realizador de los ciclos de Gebel, y me sumaba el dato, Ripoll, de que el dato que Mario se fue del 13 en el 2006 con la llegada de Marce y nunca más volvió. ¿Se acuerda cuando Marce pasa de Telefe al 13? Así que bueno, lo cierto es que esto está confirmado. Es un ciclo de 13 especiales, están entre la lista de invitados y que ya han comprometido su presencia Adrián Suar, Ricardo Darín, Guillermo Francella, el Papa Francisco desde el Vaticano. Duelo de pastores. Duelo de pastores. Y Lionel Messi en locación a confirmar. Me dicen que empiezan a grabar el segundo semestre, como Susana. Van a emitir en el último trimestre del año, o sea, póngale septiembre, octubre, noviembre, u octubre, noviembre, diciembre. Vamos viendo. Son 3 especiales, así que en un trimestre los metemos, la Nata. Y también me contaron que tiene preventa para una streamera este ciclo. Este paquete de 3 episodios que irían a Netflix o a Prime Video. Y también que Gebel, vio que está haciendo presidente, la gira que estuvo en el Movistar Arena acá en Buenos Aires, se va a la Arena de Chile, después tiene 5 ciudades de España, México, Estados Unidos. Bueno, va a cerrar la gira en lo que era el viejo Kodak Theater, ¿se acuerda? El de los Oscars. El de los Oscars, en Los Ángeles, Paseo de la Fama. Ahí, ahora ya no se llama más Kodak Theater, pero bueno, ahí va a ser el cierre de gira en Los Ángeles y eso también lo tienen vendido aparentemente a Netflix, según lo que me cuentan. Así que, no, lo de Gebel es impresionante, la Nata, uno lo dice así, pero la verdad... No, impresionante realmente. Es muy impactante lo de Gebel. La gira de presidente, le digo que Madrid está agotado, después tiene Barcelona, La Coruña, Alicante, le estoy citando de memoria, eran 5 ciudades, Barcelona también por supuesto, España lo tiene prácticamente sold out y bueno, México, un estadio gigante, Chile... Es que el tipo no es pastor, ¿eh? Él es no es un pastor, es una persona común que habla. Sí, tiene... Tenía miedo que fuera un carpetazo. Claro. No, en serio. Tiene su iglesia evangélica, no, que es la una River persona, Church. es una persona que habla. Sí. No es el discurso, no es religioso. ¿No predica?
No, bueno, pero tiene una vez ¿o no? entren a YouTube y vean lo que el tipo hace. Yo hablé con él en la radio y él separa, porque él reconoce que tiene una faceta, vamos a decir, de predicador, de telemático o pastor electrónico, y él separa lo que es el entretenimiento, el show, su faceta de conductor, de entretenedor, más bien al estilo norteamericano, de lo que es la prédica, porque él tiene su River Church, esto hay que decirlo, tiene una iglesia que funciona en el Arena Stadium de Los Ángeles. Pero bueno, es verdad que ha laicizado, si vale la expresión, ha hecho laico su mensaje, su discurso, y bueno, esto también tiene que ver con las técnicas que aplica. Esto nos contaba el otro día en El Observador, súper interesante, que aplica técnicas para que el mensaje llegue a donde tiene que llegar y captar segmentos cada vez más amplios, ¿no? Él reconoce que hay técnicas aplicadas ahí, más allá de lo que lo surge espontáneamente. Así que un fenómeno de análisis, Dante Gebel. Esto lo digo sin ningún interés creado. Totalmente. Pero usted coincide conmigo en que lo es, tiene una escala planetaria, realmente. Por eso a veces nos preguntamos cómo puede ser que cierre el negocio, que cierre semejante inversión en costos globales de producción, con un mercado tan chiquito como el argentino, con un programa una vez por semana en el 9 o en el 13 o donde sea, y evidentemente la escala del negocio es otra. No, está saliendo en todos lados. Claro, a través de YouTube eso tiene otra proyección y después llena estadios y ahí es donde se hace la diferencia económica que permite recuperar los costos, ¿no? Bien, en los últimos días la tuvimos a Flavia 5 minutos. Sí. La quiero tener 10. Bueno. Deme los números. Le doy los números, espere que los tengo en algún lado. Acá está. Bueno, ayer hubo cadena nacional, 38.3, acá lo puedo sumar porque es el mismo presidente el que habló, la Nata. Esto es sumado Abierta y Señales de Noticias, 38.3 la cadena nacional, un número realmente importante. Bueno, a las 9 de la noche, pico de encendido. Los números están raros porque la cadena partió por la mitad muchos programas del Prime. Con respecto a LAM, hizo 3 puntos en la primera mitad y 3 puntos en la segunda, lo más visto de América. Con respecto al 9, lo más visto fue el Central de Tele9 empatado con Tele9 al mediodía, que hizo 3.5, sí, porque Bendita al estar atravesado por la cadena hizo 3.4, es como que arrancó, hizo una versión, sí, está raro Bendita, así que lo vamos a dejar ahí. Espere, ¿qué más? En la competencia de la segunda mañana, la Barbarosa hizo 5-3, Arielito en su salsa 7-6, Mañanísima 2-8, Socios del Espectáculo 3-3 y el Zorro 5-3. Vamos, Merece Zorro. que cantemos, pero no vamos a cantar. No, Gran Hermano no hizo 16.8. La Nata ayer, bueno, finalmente se contó el diagnóstico de Furia, teníamos un corte, hubo un amago durante la tarde, cuando ella les cuenta a los compañeros, eso estaba transmitiéndose en vivo por DirecTV Go, y lo cortan, van a una placa que decía enseguida volvemos y usan no quiero decir confesión porque es contar una enfermedad, usan su comunicarse con sus compañeros en la gala de la noche. Por supuesto hubo mucha polémica porque están quienes dicen que se utiliza una enfermedad, están quienes dicen que ella debería ocuparse de lo que le pasa, que es leucemia, lo decimos porque ella lo dijo, y salir de la casa. Están los que dicen, bueno, ahora la van a votar siempre a favor. Bueno, hay mucha polémica sobre qué debería ser la producción de Telefe con Furia. Se discutió hasta minutos antes de la gala, decidieron comunicarlo de esta forma y decidieron, y además tienen el aval médico, que se quede en la casa porque es una leucemia de grado 1 y por ahora no requiere tratamiento. Si una vida sana, no fumar, bueno, ojo con la actividad física, no hacer ejercicios extremos, todo esto que ella ha contado, pero hay gran polémica y es uno de los temas del día. Segundo, Escape Perfecto con 13.8, tercero, Telefe Noticias con 11 puntos dividido por la cadena, cuarto, Espiando la Casa con 10.1, quinto, el Noticiero de la Gente con 8.7 y sexto, Lo Mejor del 13, los 8 escalones de los 3 millones con 8.2. En las news saco la cadena nacional porque en realidad fue lo más visto por La Nación Más, que hizo 5.5, pero lo saco y dejo primeros al Gato Silvestre y Pablo Rossi, que hicieron 5.2 ambos, también con la expectativa de la cadena y atravesados por la cadena. Segundo, Más Nación con Majulito con 5.1. Tercero, saco la cadena del C5, Duro de Domar con 4.7.
Luego el noticiero de Feynman con 4.3 y cierra el diario de C5N con 3.7. Para todos los mencionados, la nata, aplauso, medalla y beso. ¿Sabías que hay una empresa que controla si tus empleados trabajan o te roban? En Lo Veo por Vos trabajamos para tu local comercial o empresa de logística, monitoreando a tus colaboradores, controlamos tus ventas diarias, carga y descarga de mercadería y además monitoreamos tu local en vivo a las 24 horas. Entregamos un informe donde se evidencian los hechos. Estamos para cuidar tu negocio. Visítanos en loveoporvos.com. Señores, Flavia Pitela, parte 2. Bueno, el otro día cuando hablábamos con Lilita Carrió, ella comentó que iba a dar un taller que se iba a llamar Las lecturas de Milei y por qué es enemigo del Estado. Y me llamó la atención porque me pasa, creo que nos pasa a muchos, que no entiendo muy bien, por ejemplo, la diferencia entre libertario y liberal, ¿no? Y me parece que son diferencias conceptuales que quiero entender, porque quiero saber qué opino sobre las cosas. Entonces me anoté. Calabró va a dar un taller sobre eso. Es que claro, a mí me pasa eso con Marina, o sea, yo la escucho y ella sabe de lo que está hablando, me encanta porque ella tiene una posición, pero está tomada su posición desde un lugar de mucho fundamento, entonces a mí me gusta escucharla por eso. Y me siento, las más de las veces, en desigualdad de condiciones, entonces me puse a estudiar. No voy a llegarle ni a los talones a Marina, tampoco es la intención. Favor. Pero sí, me parece que es un lindo momento para que todos empezamos a entender, porque son nuevas políticas, porque son nuevas formas de ver el mundo, y está buenísimo entender de qué se trata. A mí me parece que es, si no, queda el bardeo, ¿viste? Que queda el bardear al otro y eso no está bueno. O directamente decir, no estoy de acuerdo y no saber ni siquiera por qué uno no está de acuerdo. Bueno, empecé el taller con Lilita, que es una gran docente. Es muy buena docente. ¿Por qué? Porque los que estamos allí estamos porque no entendemos nada de filosofía política y entonces ella está haciendo un recorrido, ya terminó, son 3 encuentros, yo voy por el primero porque los vi grabados, desde el comienzo de la idea de qué es el Estado en adelante, nombrando a todos los filósofos importantes políticos y explicando, todavía no llegué a cuando ella explica el siglo XX, ¿no? Que es parte de la base de doctrina de Milei. Claro, pero mientras ella habla, a mí se me escapan un montón de otras cosas que ella da por sentadas que las sabemos. Y entonces hablando con una amiga mía, Caro Cases, me dice, yo estoy yendo a un taller, yendo en el sentido virtual, ¿no? Porque es virtual, a un taller que da la Biblioteca del Congreso de la Nación, que se llama Principales corrientes del pensamiento moderno y contemporáneo, que lo dicta una doctora en filosofía, Florencia Eva González. Y le digo, ¿y cómo te anotaste? Me dice, te anotás en el Congreso, es gratis, y te llegan los enlaces a los videos, que son cada uno de ellos de 2 horas. Wow. En el primer video, Florencia explica solamente el título del seminario, qué son principales, qué son corrientes, qué es pensamiento, qué es moderno y qué es contemporáneo. Para mí, que no sé nada, fue fantástico. Saco nota, tomo apuntes, ¿no? Bueno, y en paralelo a todo esto me pasa, yo creo que el teléfono escucha de lo que hablo, hay alguien en Twitter que pone, entren a los talleres virtuales de la Biblioteca del Congreso. Y cuando entro hay otro, que es el que voy a hacer cuando termine que son como 10 encuentros, no importa, que es sobre historia del arte. Es una historiadora del arte que empieza en los orígenes del arte, con imágenes, muy bien editado. Los de Lilita son muy diferentes porque Lilita, que se le cruza un mosquito y dice voy a tener dengue, y es ella, es hermosa, y se queja de que una mujer en la audiencia se mueve y la distrae. Es hermosa. Les prometo que es increíble, sobre todo increíble lo que sabe de filosofía política. Lo que sabe, por lo menos para mí que no sé nada. Bueno, y esta persona dice, ¿por qué no entren? Entro y hay estos talleres virtuales, gratuitos, de alguien que sabe mucho de arte, y vos podés entrar y sentarte a escuchar. Entonces me puse a pensar, digo, bueno, ¿qué nos pasa a los que nos cuesta leer? Mucha gente me dice a mí, pero a mí, Flavia, agarrar un libro, no tengo tiempo, me duermo, no tengo plata para comprarlo, 1000 cosas que pasan y no tenés plata. Está bien. Entonces dije, bueno, ¿qué cosas hay? Aparte de, por ejemplo, todos los talleres de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que están ahí, de acceso libre y gratuito, muy bien hechos, muy contundentes. La verdad es que el de filosofía que estoy haciendo es, nada, tengo que frenar, sacar apuntes, anotar nombres de libros que no conozco. Bueno, estoy aprendiendo, estoy asistiendo a un curso gratuito, maravilloso de filosofía del pensamiento. Digo, ¿qué otras cosas ¿Y ya tenés hay? la diferencia entre liberal y libertario? Me quedé ahí colgada. Sí. No, creo que sí la tengo,
pero no la puedo explicar todavía. ¿Viste cuando entendés algo, como cuando nos habla Alberto Rojo de física cuántica, que cuando él te dice algo de física cuántica vos lo entendés, pero si lo tenés que reproducir no podés? Creo que la entendí, Mari. Después te voy a mandar un audio y vos me vas a decir si está bien. Explícanos vos, Marina, cuál es. Bueno, el liberalismo clásico, en el sentido más clásico, cree en el Estado mínimo, en la idea de que el Estado se tiene que ocupar de la justicia, de la seguridad y de la defensa. Después hay gradaciones, ¿no? Algunos se definen liberales clásicos e incluyen salud y educación, otros no. Ahí hay un poco como grados. Para el libertario, el ideal puesto en el extremo es la tendencia al anarquismo, es la disolución del Estado en la versión del anarcocapitalismo, el reemplazo del Estado por el mercado. Y una posición intermedia entre un libertario ultramontano austríaco, digamos, el extremo del extremo del extremo, que es el anarcocapitalismo, y una posición liberal clásica es el minarquista, que el presidente en la práctica es minarquista, que cree en el Estado en su minimísima expresión, por el hecho de que el Estado, disuelto, es impracticable y a él le toca una gestión. Entonces, en la gestión él es minarquista, pero filosóficamente es anarcocapitalista. Sería como una gradación de estados. El liberalismo en un extremo, mirá, estoy poniendo el liberalismo en un extremo, ¿no? Sería como el extremo de la derecha. Liberalismo, minarquismo, anarcocapitalismo. Cada vez menos Estado, entre el liberalismo clásico y el anarcocapitalismo. Sería el extremo más al centro. El extremo más al centro, ahí está. ¿Y el autor que lee el presidente, cómo se llama? Murray Rothbard. Murray, de Rothbard. Como el perrito. Exacto. Lo que planteaba, por lo menos Lilita, en el seminario que está dictando sobre filosofía política, plantea que tanto que Rousseau, por ejemplo, es como una combinación de la idea de la libertad absoluta y la presencia del Estado para la diferencia social es la piedad, ¿no? La idea de la piedad. Que para pasa los libertarios con el contrato social de Rousseau es un contrato colectivista. Exacto. Creen en el contrato social de Locke, de John Locke. Exacto, que es un contrato liberal. Y el individuo por sí solo, digamos. Sí. Y entonces lo que planteaba Lilita era eso, que la diferencia está en las bases de inicio de las personas, digamos, que si todas las personas de base tienen la misma condición, entonces funciona mejor un Estado de ese tipo. Pero si de base las personas no tienen la misma posibilidad de acceso a algo, la diferencia está en un Estado que ayuda a esas personas que de base no tienen las mismas condiciones a un Estado ausente de eso. Eso es lo que yo entendí y es como muy finito y lo puedo el miércoles, el jueves si querés me contradigo, porque lo estoy estudiando. No, está perfecto. Pero bueno, pensé en esas cosas. Digo, bueno, hay mucho de acceso y me fui a Spotify. Y en Spotify hay muchos podcasts, sobre todo de audiolibros. ¿Por qué? Porque los audiolibros bien producidos en general son pagos. Vos tenés que descargar una aplicación y pagar el libro como pagás un libro digital, como pagás un libro de papel. Pero en Spotify hay cada vez más lecturas y encontré, por ejemplo, una lectura muy bien producida. ¿Qué quiere decir bien producida? Que te aguantás la voz. Porque si soy yo leyendo en mi casa, a lo mejor es insoportable que yo te lea un libro porque no está bien editado, el sonido no está bien y porque mi voz no es la mejor para eso. Encontré, por ejemplo, un podcast que si ustedes ponen 100 años de soledad, es el primero que aparece, que está toda leída 100 años de soledad, con una voz bellísima, súper cálida, muy amorosa, muy escuchable, y entonces vos vas al almacén, estás cocinando, estás caminando, estás en el subte, estás viajando, estás en el auto, tenés problemas para leer porque la letra es muy chiquita o porque te cuesta mucho leer o porque te duerme leer, las razones que sean, o porque no tenés tiempo. Hay un montón de tiempos muertos en nuestras vidas, que estamos yendo a lugares, volviendo de lugares, solos en casa cocinando, subidos a una cinta, en el gimnasio, se me ocurre en 1000 lugares, o en tu trabajo, que haces un trabajo manual que te permite estar escuchando, y hay alguien que de manera gratuita en Spotify te está leyendo 100 años de soledad. Y después hay muchos podcasts. Y los podcasts, que es una biblioteca nueva, nuevísima y diferente de acceder al conocimiento y a la cultura, esos sí están bien hechos y muy bien producidos y están subidos a Spotify. También muchos de ellos están subidos a YouTube, con lo cual los podés acceder desde varios lugares o tienen sus propias páginas una vez que entras en el mundo. Y quería recomendar uno que se llama Literatura para Oír, que simplemente son más de 1000
200 podcasts de gente que te lee un texto. En conmemoración a la muerte de Cortázar, un cuento de Cortázar. Vos vas eligiendo. ¿Qué te permite hacer eso? Y hay otro que se llama Un libro en una hora. Tengo más, pero hoy me quedo con estos. Literatura para oír y un libro en una hora. Un libro en una hora lee un retazo de un libro. Y eso está buenísimo también porque ahí vos decís, bueno, y este autor que es tan famoso, ¿por qué es famoso? Yo no tengo ni idea quién es. Me compro el libro y es una guita que no tengo. Bueno, escucho antes a alguien que me lee durante una hora, es un montón del libro que me va a leer, y ahí decido si lo sigo leyendo o no. Literatura para oír, un libro en una hora, la Biblioteca del Congreso de la Nación. Está el mundo de Internet lleno de material gratuito para acceder a los libros, a la cultura, al arte, a esto que hace Gaby en cada una de sus columnas hermosas, para ver cuadros. Entren en los museos de arte de todo el mundo tienen visitas guiadas virtuales. Claro que no es lo mismo estar parado delante de un cuadro, eso es una obviedad, pero conocer un museo desde el asiento de tu casa, desde tu celular, desde tu computadora, también es una forma de estar un poquito más cerca de ese museo al que por ahí nunca vas a poder ir, pero de alguna manera podés ir. Así que entren en el mundo de la virtualidad porque ahí hay mucha cultura para ver. Flavia Pitela, señores, a la 1:01 de la tarde, momento en el que la Negra Verón les dice... Chau, chau.